hemos recibido un oficio del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, don José Venegas Maluenda, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión en relación a los efectos que tendría un retardo en la entrada en vigencia del decreto que actualiza las tarifas eléctricas y cómo se refleja en una cuenta final. Comunicación de la Asociación Gremial de Vehículos Eléctricos, mediante el cual solicitan audiencia a esta comisión en relación a una nueva ley de electromovilidad para Chile. Una comunicación del Ministerio de Energía, mediante el cual invitan a los miembros de esta comisión y a sus asesores para el día 30 de septiembre de 15 a 17 horas a la primera sesión de la mesa de trabajo prelegislativo del proyecto de ley que reforma el segmento de distribución eléctrica. La instancia se realizará en las dependencias de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, ubicada en Amunátegui 95, piso 7, Comuna de Santiago. Asimismo, y terminando, señora Presidenta, hemos recibido en este momento una comunicación del señor Miguel Lander Perkis, secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual nos comunica que que los comités parlamentarios determinaron extender el plazo que fue otorgado mediante oficio de 20 de agosto del 19, que vence con fecha 12 de septiembre, para que la Comisión despache el segundo informe reglamentario del proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicio Eléctrico en lo relativo al proceso de reemplazo medio eléctrico. En virtud de lo anterior, la Comisión deberá informarse sobre dicha iniciativa legal tras la celebración de 2 sesiones adicionales destinadas a su estudio, luego de lo cual deberá remitir el expediente a la Cámara. Terminada la lectura, señora Presidenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputados, diputadas, ¿no? Puntos varios. Ya, me autodesigno la palabra. Quería solicitar algunos oficios, pero la verdad es que sería mejor si dentro de lo que refiere a la visita que vamos a tener de Codelco, a propósito de esta carta que nos envían para poder expresar la voluntad de entregar cifras y estadísticas de lo que fue el año 2019 creo, perdón, con respecto a Codelco, podríamos también aprovechar esa instancia para poder tener información clara y detallada con los siguientes puntos, no solo con respecto a la entrega de los balances de Codelco en el último año, sino que me gustaría establecer también en los puntos de los invitados con respecto a algunos despidos que se han realizado en distintas divisiones, una en Chuquicamata y la otra en El Salvador, con distintas índoles. Esta fue una denuncia que me hace llegar el diputado Sergio Gaona con respecto a Chuqui, que de hecho sale inclusive en una nota de prensa con respecto a que se estarían recortando de manera ilegal los sueldos de los trabajadores. Ahí hay una información que se despliega, ¿no es cierto?, en esta nota de prensa y que la verdad es que es muy rara. De hecho, llevan 3 meses, según lo que señala esta información, Codelco haciendo algunas transformaciones internas que nosotros entendemos de que puedan estar reestructurando, ¿no es cierto?, en términos administrativos Codelco, pero sería interesante saber si esto se ajusta a la legalidad, ¿ya? Y además me llega otra denuncia de mi distrito, División El Salvador, la región de Atacama, donde tenemos también varios casos donde se ha generado un modus operandi dentro de la división, donde les llega una carta a los trabajadores de algunos profesionales de la salud, que tiene también la propia Clínica San Lorenzo, que está también ahí mismo, Campamento División El Salvador, donde se les diagnostica, ciertas incompatibilidades con el trabajo, enfermedades físicas y obviamente también psicológicas, que eso hace que se ajuste, ¿no es cierto?, y se haga aplicable el artículo 156, número 6, ¿no es cierto?, 59, perdón, del número 6 del Código del Trabajo, que el contrato de trabajo terminará si es que en caso fortuito o de fuerza mayor. Entonces, bajo esta carta que diagnostican estos profesionales de la salud, que no es la COMPIN, porque acá es la única institución que certifica ese diagnóstico es la COMPIN, entonces esto hace una presión al trabajador y finalmente le dice, mire, es mejor que haga la renuncia voluntaria. Y claro, ante esa presión indebida, los trabajadores están acogiéndose a esta recomendación que hace Codelco y yo creo que es una situación bastante irregular.
Nosotros entendemos, insisto, que pueden estar haciendo una estructuración interna, porque uno esperaría, lo más lógico y sensato es que a lo mejor ya veamos quiénes son los que se acogen al plan de retiro, por ejemplo, y así podrían ir un poco aliviando la carga, pero lamentablemente ese no es el camino que está siguiendo Codelco. Entonces a mí me gustaría, secretario, que quede en acta de que también se refieran a el tema de Chucky con respecto a el recorte de sueldo que están teniendo los trabajadores, que sale en nota de prensa, y además también estas denuncias que me hacen en la división El Salvador con esta carta de médicos donde le hacen la recomendación que están incapacitados para seguir trabajando. Diputado Isacor. Gracias, Presidenta. Sobre el punto que usted plantea de esa carta, yo creo que es totalmente ilegal e informal. Usted lo dice muy bien, es el COMPIN quien toma la determinación, y si que además se produce una enfermedad de carácter profesional o un impedimento, debe otorgársele la respectiva porcentaje de invalidez al trabajador. Así es. Por lo tanto, yo creo que más allá de esperar la referencia que se haga por parte de ejecutivos de Codelco, yo creo que sería también óptimo que como comisión oficiemos a la Dirección del Trabajo Nacional explicando esa carta y que se nos dé una respuesta desde el punto de vista de la Dirección del Trabajo con respecto a esa presión que podrían estar haciendo los trabajadores de la división El Salvador, como usted lo plantea. Perfecto. ¿Hay acuerdo entonces también para mandar oficio a la Dirección del Trabajo? Muchas gracias. Y secretario, ahí para que no se nos vaya a olvidar que sean temas que vayan a tratar también la plan ejecutiva que venga ese día. Ofrezco la palabra en puntos varios. Diputado Esteban Velázquez. Gracias, Presidenta. Quería consultar si hemos tenido alguna solicitud formal de sindicatos, me parece, de los supervisores de Codelco en Chuquicamata, para plantear algunos temas. En un momento me había conversado con el secretario y me había confirmado que efectivamente habían solicitado ellos. Sí, hay una... ¿Le hemos dado fecha? No le hemos dado fecha. ¿Y podemos hacerlo para la siguiente sesión, Presidenta? Esa es una cosa que quiero resolver ahora. De hecho, diputado Velázquez, yo no tengo ningún problema. Me encantaría que puedan venir también el sindicato de supervisores, porque también han tenido varios problemas después de lo que fue la comisión investigadora por el tema de los procesos de licitación. Pero quería comentarles un poco el calendario de por lo menos los que va a ser las próximas 2 semanas después de la distrital, ¿ya? Recordemos que la próxima semana es semana distrital, luego nosotros retornamos el 23 de septiembre, día lunes, y que tenemos que resolver si es que efectivamente tenemos la confirmación del invitado que venía del extranjero. Ya, por lo tanto, hay una confirmación de uno de los invitados que recomendó el Ejecutivo para que vengan para que venga a exponer sobre geotermia. Y este académico entiendo que viene del extranjero y que va a estar ese día exclusivamente para venir a entregar esta información. Entonces, si no hay inconvenientes, tenemos que resolver el día lunes 23 el horario de sesión de la comisión. 2:30. Sí. Ningún problema. 5. A las 5 esta secretaría tiene medidores. No se hace vía WhatsApp. Ya, pero lo que sí me gustaría entonces despejar de que vamos a tener que sesionar el lunes 23 para esos efectos. Diputado Isacor. Presidente, sobre esa misma sesión, ¿por qué no aprovechamos o ver si usted ya resolvió a partir del apoyo que hubo en la Cámara, en la sala, me refiero a la ley de medidores, de quizás poder convocar al Contralor con alguien del Ejecutivo ese mismo día, lunes 23, ¿cree usted que alcancemos? ¿Así vamos avanzando en ese tema? No, porque es que eso lo tengo más adelante. Por eso quiero resolver el 23, porque lo que estoy pensando es que a lo mejor podríamos darle espacio al sindicato de supervisores, diputado Velázquez, porque ni el Contralor puede venir el día lunes, ni los otros invitados. Ese es el problema. Entonces, lo que podríamos hacer es que ese miércoles 25, que es lo que tengo acá, tenemos la confirmación de Codelco para hablar... ¿No nos ha llegado? Pero verbalmente don Juan Molina me dijo que el 23 no podía. ¿Juan Molina? No, el 25. Sí, Juan Molina tiene la vocería. De acuerdo. Claro, entonces, el 25 no puede. Claro, el 25 no puede. Ya. Entonces, vamos a tener que hacer algunos enroques para el 25, porque en estricto rigor
nosotros tenemos, por acuerdo de comité, solamente 2 semanas para poder despachar medidores. Eso quiere decir de que nosotros el 2 de octubre tenemos que despachar el proyecto de ley. E inclusive, yo también estaba revisando que podríamos sesionar también el día lunes si quedamos cortos, porque lo que le interesa al comité que este proyecto aparezca el martes en la tabla y perfectamente nos podría acomodar, alcanzaríamos en estricto rigor. Entonces, tenemos 3 sesiones para poder resolver el tema de los medidores y tenemos los siguientes invitados: la CNE, el Ejecutivo, el Contralor, y nosotros no descartábamos invitar también a Enel y Chilquinta, que han sido las empresas distribuidoras que han hecho cambio de los medidores. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Que el lunes 23 mantengamos entonces al expositor extranjero que propone el Ejecutivo y que además incorporemos a los supervisores, diputado Velázquez, ya a propósito de lo que ustedes nos solicitan. Ya. Entonces, el miércoles 25 vamos a mandar de inmediato entonces la invitación a las empresas para que tengamos más espacio. El lunes 30 dejemos a... tenemos que esperar a Codelco, que nos digan para cuándo entonces pueden ellos. Sí. Así es. Por lo menos entonces dejemos esta semana. Ya, perfecto. ¿Ya? Y nosotros podemos, sí, y nosotros podemos, porque el Contralor tiene toda la disponibilidad y de hecho dijo de que ojalá lo que más se pueda dilatar, Hablo de 2 meses. claro, para que ellos puedan tener ahí la recomendación que nos quieren hacer como comisión. Entonces dejemos por lo menos zanjado lo que es la última semana de septiembre. Perfecto. ¿Ya? Diputado Isacor. Medidores, no sé si le parece que podamos también pedir un informe a la Biblioteca del Congreso sobre la situación, este diferendo que tenemos, lo que va a opinar el Contralor, va al Ejecutivo, lo que hemos dicho. Yo creo que también puede ayudar a resolver el tema un informe complementario de la Biblioteca del Congreso con respecto a cómo podríamos, según el criterio de la biblioteca, resolver la situación legislativa que tenemos. Si le parece, poder oficiar Sí, como por comisión. supuesto, todos los insumos son bienvenidos porque la verdad es que estamos bien enredados, estamos en un zapato chino porque está bien difícil resolver el objetivo que nosotros teníamos inicialmente con respecto al proyecto de medidores inteligentes. Así que vamos a pedirle también a la Biblioteca del Congreso que nos mande un informe para ver qué recomendación nos hace la biblioteca. Ya, dicho eso, ¿hay algún otro punto varios? ¿No? Sí, por supuesto, secretario. Gracias, presidenta. El comparado que tienen en sus manos es el estado del arte en el tema de los medidores. Sin embargo, a partir de escuchar a los invitados que han asistido para ilustrar el debate en particular de los proyectos refundidos tendientes a instalar en las empresas distribuidoras el costo del cambio de los medidores y el empalme, tanto el texto del proyecto original como las indicaciones no solucionarían el problema porque se generaron cambios de medidores en el periodo que se produce entre la dictación del decreto 11T hasta el 22 de agosto de este año, en que se dicta la norma técnica, que es una resolución, el anexo técnico, que es una resolución que se publica el día 22 de agosto. El universo afectado son alrededor de 300.000 medidores cambiados. Sin embargo, de ese universo, alrededor de 200.000 eran de propiedad de las empresas, por lo tanto estaban bajo régimen de arrendamiento, y lo que dejaría en definitiva el problema radicado, el problema a solucionar radicado en alrededor de 116.000 medidores, principalmente todos ellos en la región metropolitana, salvo un número menor en la quinta región. Y tengo dudas respecto de los 400 que habrían cambiado las cooperativas. No sé si esos 400, ¿dónde se ubican geográficamente?
Eso es lo que tenemos en este momento, señora presidenta, y el acuerdo suscrito hoy día al inicio de la sesión fue recibir a las empresas que produjeron invitar a las empresas que generaron los cambios, que son Enel y Chilquinta, y escuchar, porque hasta el momento no lo hemos hecho, porque escuchamos a la industria en general, pero no escuchamos a las empresas que efectivamente realizaron los cambios, cuál es la mirada que ellos tienen respecto al ejercicio que ellos hicieron, porque tampoco hemos tenido acceso al documento que firmaron los propietarios de las viviendas que recibieron esos medidores y los instalaron. No sabemos la naturaleza jurídica de ese documento. Eso es, presidente. Sí, y además agregar de lo que señala el secretario, que una de las cosas, y ahí me gustaría preguntarles a las empresas distribuidoras, no solo este acuerdo de palabras que hay con el Ejecutivo, si es que realmente, efectivamente, se están haciendo esos descuentos en la tarifa, porque a nosotros eso no nos consta, porque no está dentro de un documento formal. Inclusive tampoco sabemos cuál es ese delta que eventualmente se le estaría descontando a los usuarios, a los clientes en las cuentas de la luz. Entonces, hay hartas cosas que podríamos eventualmente preguntarle a las empresas distribuidoras, y a lo mejor podríamos ampliar. Eso es lo que yo quería conversar con ustedes. Estas dos empresas distribuidoras son las que han hecho cambios con los medidores, pero hay otras que no lo han realizado aún. Entonces, a lo mejor también podríamos aprovechar de invitar también a CGE, por ejemplo, para saber en esa misma ronda la opinión de ellos del por qué no lo hicieron. Eso quedó para el lunes 23, ¿no? Miércoles 25. Miércoles 25. Miércoles 25. Sí, yo creo que hasta el momento estamos bien enredados de cómo resolver este proyecto de ley. Yo lo señalé en la última, y le doy la palabra al diputado Vidal, en la última sesión cuando estaba el Contralor, y tenemos dos ejes. Uno que dice relación con la propiedad y la otra con respecto al cobro, que ya está endosado en la tarifa. Entonces, en estricto rigor, con respecto a la propiedad, estaríamos con más de 100.000 casos entre comillas, bien amarrados y complicados para resolver, porque esos medidores ya son de propiedad de las empresas distribuidoras. Y con respecto a los cobros, que ya se supone que se deberían haber estado haciendo, pero entiendo de que las empresas hicieron ahí un congelamiento, pero que no nos consta, que queremos escuchar a ellos si es que es así o no. Con respecto a la tarifa, eso tiene que ser cambiado a través de la norma técnica. Entonces, hay varios elementos que de verdad se nos han hecho un poco, se nos ha enredado un poco el debate, y que yo quería darle la palabra y tomarnos estos minutitos para preguntarle a ustedes si han buscado alguna alternativa, si inclusive el Contralor estaba también un poco dudoso de cuál es el camino más correcto. Diputado Vidal. Y luego el diputado Jaime Milán. Sí, a ver, primero, respecto de escuchar a las empresas que hicieron los cambios, me parece bien, porque en algo en que estuvimos relativamente de acuerdo en la sesión anterior, o bastante de acuerdo, es que el problema ya no es respecto de la propiedad de estos medidores sobre 6,5 millones de casos, sino que en particular esos 116.000 casos. En el resto estaría resuelto que la propiedad se mantiene en los mismos términos que antes, y no habría tenido ningún efecto esta ley sobre esas personas. Pero si queremos tener la respuesta respecto a qué va a pasar con ellos, me parece que no basta con que venga la empresa, me parece que es importante que venga la Comisión Nacional de Energía. Sí, de hecho está, pero ustedes creen, disculpe que le interrumpa, pero en la misma sesión... Yo creo que sí. Es que eso es lo que quiero resolver, porque también lo teníamos dentro de los invitados. Ya, sí, entonces acordemos eso. Y sí, habíamos dicho la CNE y la SEC. Sí, con las empresas. Sí, lo que pasa es que es la CNE la que finalmente hizo el cálculo de cuánto es el descuento que tenían que hacer las distintas empresas según cómo se establecía la tarifa por cada uno de cada una de ellas. Entonces, lo que responde a la empresa es que lo puede certificar en la CNE. Por eso me parece importante que sea en la misma sesión y que podamos resolver ese punto, y si las empresas hacen algún compromiso respecto de... Sí.
respecto de no cobrar esos medidores, por ejemplo, quien va a tener que asegurarse de que eso ocurra va a ser de nuevo la CNE, y además, algo que plantea la presidenta que parece tremendamente necesario, es que este acuerdo de palabra se formalice. Y de nuevo ahí es el Ejecutivo y las empresas las que tienen que hacer el compromiso de que esto se transforme en un documento de público conocimiento que detalle cada uno de los compromisos que asumen las empresas respecto del descuento y respecto a los efectos hacia los clientes. Entonces lo que queda como duda es cómo en esta modificación a la ley logramos cerrar el flanco que todavía queda abierto sobre los casos en los cuales se habría traspasado la propiedad. Y ahí lo que yo recuerdo es que el Contralor quedó comprometido de hacernos una propuesta de algún tipo de indicación interpretativa como para poder cerrar ese flanco, y entiendo que eso estaría comprometido por parte de él traerlo en alguna de las próximas sesiones. Sí, pidió solo tiempo. Diputado Mulet. Gracias, Presidenta. Mire, yo no estoy de acuerdo en primer lugar con lo que se resolvió en comité, con el apoyo de mi comité, entiendo que dio el plazo y debo decirlo. Aquí había un acuerdo que esto vuelva a la sala hace ya más de un mes atrás. Yo creo que los estimados colegas parlamentarios han estado equivocados en la forma como abordar este tema. Mi impresión es que el tema estaba bien abordado tal como lo aprobamos en su oportunidad. Tal como fue aprobado en general, digamos, antes que vaya a la sala. Y se generó la duda en la sala a propósito de las intervenciones de algunos diputados bastante curiosas por lo demás. Creo que lo fundamental es la derogación de los artículos 1º, 2º y 3º transitorios de la ley 21.076 y haber dejado el proyecto como está aprobado en general, que no lo voy a repetir. Lo fundamental acá es devolver el dominio de los medidores y empalme a los ciudadanos. Lo que hizo este Congreso por error, como lo han reconocido todo el año 2018 en enero, no siendo yo parlamentario, lo reitero, fue regalarle o entregárselo gratuitamente a las empresas distribuidoras de energía eléctrica los empalmes y los medidores. Así fue, con toda la maraña y la lógica que había detrás, y yo creo que se actuó no los parlamentarios, sino que la gente que estaba más bien, a mi juicio, en la Comisión Nacional de Energía. Yo tengo mi opinión y hay una comisión investigadora en eso. Creo que se actuó además de mala fe. Particularmente en la forma como se introdujeron las modificaciones en el Senado, y después en esta Cámara nadie se dio cuenta de nada, ni el secretario de la Cámara, absolutamente nadie, ni el secretario de la Comisión, de hecho no llegó a la Comisión, ni los parlamentarios, se vio a última hora. Hoy día, cuando este proyecto se estaba tratando de reversar, porque eso era y dejar la situación en el estado anterior a la ley 21.076, todos actuaron, desde el secretario de la Cámara, que hizo un alegato en comité donde me tocó estar a mí, que debió haber hecho el alegato cuando la ley se vio en tercer trámite, digamos, en la sala de la Cámara de Diputados sin discusión, a algunos parlamentarios que hicieron su alegato ahí. Efectivamente, este proyecto de ley no resuelve el tema de 116.000 medidores, como lo dice el señor secretario. Y no es fácil resolver ese tema. Si esto ya se hizo una herida, y hay una cicatriz, que son estas 116.000 personas que se les cambió el medidor por parte de las empresas que eran dueños de los medidores y que de acuerdo a la ley 21.076, hoy día es dueño la empresa distribuidora de energía eléctrica respectiva y tiene derecho a cobrarle ad eternum, digamos, por eso o cobrarlo en la tarifa. Eso es así, eso no tiene arreglo. No es fácil arreglar eso. Tendríamos que hacer una ley expropiatoria nosotros, buscar una fórmula que no es fácil, que no nos corresponde además buscarla. Podría buscarse en los tribunales de justicia, podría demandar cada uno, etcétera. No lo sé, no es fácil. Entonces, entre más nos demoramos en dejar sin efecto aquellas consecuencias que señalé de la ley 21.076, teóricamente hoy día las empresas distribuidoras podrían seguir cambiando medidores. Teóricamente, no lo están haciendo por la presión social que hubo, seguramente no lo van a hacer de nuevo, pero tenemos que dar una señal. Ahora, lo de los 116.000 personas que hoy día de alguna manera fueron, no diré, afectadas, digamos, habrá que buscarle una solución, digamos, que el Ejecutivo lo vea, que lo vean las empresas distribuidoras de energía eléctrica, pero por la vía legislativa la única manera sería hacer una ley. Si entendemos, yo no lo entiendo así, pero si entendemos que pasó al dominio de las empresas distribuidoras de energía eléctrica,
O sea, entendemos que esa ley fue expropiatoria y que lo podían hacer las compañías distribuidoras de energía eléctrica y tomar el dominio de esos 116.000 medidores hasta ahora. Bueno, ¿qué vamos a hacer una ley y le vamos a ir a expropiar ahora a las compañías distribuidoras? Las compañías distribuidoras seguramente nos van a demandar, digamos, la inconstitucionalidad del precepto legal. Entonces no tiene mucho sentido. Yo veo aquí un afán de dilatar por parte de algunas personas y a mí me preocupa. Yo creo que hay una responsabilidad con los más de 4 millones de personas que hoy día podrían tener el tema bastante resuelto y no quedarnos pegados en cómo resolver algo que no ha resuelto ni el Ministerio de Energía, que no ha resuelto la Comisión Nacional de Energía y que no han resuelto las empresas y que no les interesa tampoco resolverlo tan pronto. No creo que tengan el apuro ellos. Y estamos nosotros asumiendo el rol del Ministerio de Energía, de la Comisión Nacional de Energía y de las empresas para ver cómo resolvemos el tema del cual no somos responsables. Vamos por parte y arreglemos el problema a los varios millones que hoy día pueden ser perjudicados. Entonces, yo creo que corresponde aprobar este proyecto tal como se vio en su oportunidad y no seguir haciendo este tipo de medidas. Le vamos a preguntar a las empresas qué hacer. ¿Qué nos van a contar las empresas? ¿Que van a venir a decirlo? Sí, aprueben ese proyecto legal. Si las empresas defienden intereses, y la hemos escuchado 10 veces acá en distintas materias, y ellos han puesto por todas partes. Nosotros defendemos a los usuarios, no a las empresas. Las empresas han sido escuchadas en todas partes. El Ejecutivo ha venido más de 5 o 6 veces acá. 2 ministros han expuesto esto. Entonces, ¿cuándo vamos a resolver? ¿Para qué está el Parlamento entonces? Sí, antes de darle la palabra al diputado Kuchel, yo solo quiero responderle, diputado Mulet, de que creo que sería muy irresponsable de parte nuestra, como miembro de la Comisión de Energía y Minería, tramitar un proyecto de ley que no tenemos claridad si es que este va a tener efecto o no. Por lo tanto, podría darse un medidores 2.0. Y es lo que yo no estaría disponible, porque en estricto rigor hay comentarios legales y jurídicos que establecen de que lo que nosotros estuvimos tramitando en estas mociones que están refundidas, ¿no es cierto?, no tendrían un efecto legal. Y sería absurdo tramitar un proyecto que en la práctica al usuario final no le sirve. Por lo tanto, en esas condiciones, yo no estoy disponible a tramitar un proyecto de ley que, en estricto rigor, no vaya y no responda al objetivo central, que es revertir lo que lamentablemente se originó con el proyecto de ley que se modificó en el Senado. Dicho eso, diputado Mulet, el hecho de que vengan las empresas distribuidoras es para poder ratificar un acuerdo en la cual no existe documento formal de por medio y que nos interesaría mucho saber cuál es la opinión de ellos con respecto a este descuento que se le estaría haciendo a los más de 6 millones de chilenos y chilenas, porque recuerde que hoy día en la tarifa está contemplado el costo del cambio del medidor inteligente. Eso no nos consta y a mí me gustaría mucho saber como presidenta de la comisión si es que eso es real o no. Y segundo, ¿qué es lo que hoy día también tiene pensado hacer la CNE con respecto a lo que hoy día está en la tarifa? Si es que va a haber un cambio o no en ese sentido. Ahora, pedir 2 semanas tampoco es un exceso. Creo que es lo más razonable porque todos queremos, y acá yo quiero ser tremendamente enfática en señalar de que todos queremos avanzar en la solución de este problema. Y este problema que afecta de manera muy sensible, en un tema muy complejo, ¿no es cierto?, a toda nuestra población. Y en ese sentido, yo quiero aclarar el punto, diputado Mulet. Acá no hay ningún ánimo de dilatar y tampoco de querer obstruir, ¿no es cierto?, la tramitación de este proyecto de ley, que por lo demás es de autoría de muchos de los diputados que estamos acá sentados en esta comisión, sino que más bien lo que queremos es que salga un proyecto bien, que no nos equivoquemos y que le demos garantía a la población chilena. Diputado Mulet, ¿quiere señalar algo más? Sí, una cosa que creo que usted está equivocada, digamos. No voy a entrar en una polémica en el detalle, pero hay una cuestión base aquí, que hay que entenderla. ¿Ah? Si el proyecto permitió, el proyecto que se autorizó, que se aprobó por este Parlamento, sin el debido conocimiento de los parlamentarios, como ha quedado claro, permitió el traspaso del dominio de los 6 y tantos millones de medidores y empalme a los usuarios, de la misma forma nosotros podemos deshacer ello. Aquí no hay ninguna contradicción. El único problema que hay, que es real, es el de los 116.000 medidores que están cambiados. Pero
nosotros podemos deshacer las cosas de la misma manera que la hicieron, de manera que si la ley fue válida para entender que se traspasaron los medidores y empalme, la misma ley es válida para deshacer ello. Ahí no hay ningún problema, no hay ninguna contradicción en eso. Entonces, creo yo que estamos siendo extremadamente lentos. Van 7 meses de discusión de este proyecto, más de 7 meses de discusión o del conjunto de proyectos. Entonces, yo creo que estamos haciendo, digamos, siendo extremadamente lentos en lo mismo. Ahora, bueno, si habrán 2 semanas más, ya se tomó el acuerdo. Yo no soy quien para no haber dado el acuerdo. Está mi jefe de bancada que lo dio, y está el diputado Velázquez, obviamente, que es miembro titular de esta comisión también de mi bancada. Pero yo creo que la señal que estamos dando es incorrecta y creo que hay que actuar más rápido, y creo que las empresas defienden sus intereses. Y el convenio que tienen con el Ejecutivo lo ha venido a poner aquí 2 o 3 veces. Yo lo he escuchado en una ministra y después en el señor de la Comisión Nacional de Energía. El convenio ese al que usted hace referencia de cómo van a devolver los dineros, que por lo demás es voluntario porque no hay ninguna ley que los obligue. Exacto. Entonces yo creo que se puede avanzar, Presidenta. Pero bueno, no es mi ánimo seguir la discusión, sino que más bien fijar mi punto de vista en un tema tan sensible e importante. Sí, y quizás para terminar el punto, yo, diputado Mulet, y de verdad con mucho cariño, lo invito a que nos acompañe en las discusiones de la comisión. El otro día vino el Contralor y yo no soy abogada, y me encantaría de que puedan participar todos los que tienen conocimiento más en el detalle en esta materia que es compleja, ¿no es cierto? Porque el propio Contralor señaló de que esta moción no tiene solución. No le da la solución a la gente, que es el objetivo que nosotros buscamos. El propio Contralor. Entonces, no es una cosa antojadiza, no es algo que a nosotros se nos ocurra, sino que es un zapato chino en el que nos encontramos, y que de verdad me gustaría y gustosa de que todos nos puedan colaborar para poder buscar de verdad la solución a este problema. En verdad, se lo digo con mucho cariño y con mucha humildad. Nos encantaría que nos puedan contribuir con mayores antecedentes, que hasta el propio secretario está muy complejo en las decisiones que podamos tomar, porque efectivamente lo que se ha dado en las últimas sesiones es que todos coinciden de que esta no es la solución. Entonces eso es lo que a mí de verdad me preocupa. Me preocupa que nos vayamos a equivocar y que estemos dándole una solución ficticia a la comunidad, que salgamos a través de los medios de prensa y que en estricto rigor no tenga ningún efecto. Eso de verdad es como lo que quiero dejar sobre la mesa. Diputado, pero me pidió la palabra en orden de las palabras. Me pidió el diputado Isacor, el diputado Kuche y el diputado Vidal. ¿No? Ah, bueno, sí que diputado Kuche. Gracias, señora presidenta. Yo comparto en buena medida lo planteado por el diputado señor Mulet. No quiero repetir, voy a repetir una parte de lo que dije en la última sesión, compartiendo de que así como lo hicimos hay que deshacerlo. Yo no era diputado en el momento, pero creo que se cometió ese descuido por confianza en los procedimientos posteriores del avance del sistema legislativo. Pero creo que este tipo de medidores favorecen más a los consumidores que a las empresas en el mediano y largo plazo. Sí, nadie está diciendo lo contrario. Claro, por eso, y mientras tanto, asumiendo que ya nos equivocamos o en el tiempo tenemos detenido esto con un error que afecta a 160.000 personas que ya cambiaron, yo creo que debiéramos acelerar un poco este procedimiento. ¿Y usted tiene la solución, diputado Kuchel? Volver al punto original, porque yo creo que no debimos haber salido de la sala con esta salida, no sé cómo llamarlo. Este procedimiento que se acordó cuando se rechazó en la sala a mí me pareció inapropiado, pero aquí estamos. Entonces... No, se aprobó en la sala. Lo que pasa es que se ingresó una indicación. Bueno, eso fue lo que sucedió, diputado. Pero es que se alteró el procedimiento, que yo creo que estaba como listo ya para despacharse. Por eso suscribo lo planteado por el señor diputado Mulet. Gracias. Diputado Isacor. Gracias, presidenta. Yo, a diferencia del diputado Kuchel y el diputado Mulet, no suscribo lo que plantearon, y lo digo también con
con el mismo respeto que ellos lo plantean, porque, y de hecho, por ejemplo, en mi región, yo lo he dicho en distintas veces, no se cambió ningún medidor, por lo tanto yo podría estar tranquilo, está bien, no, yo podría estar tranquilo de que al menos mi distrito, mi electorado, no tuvo este problema, por lo tanto efectivamente esto sí resuelve la situación en mi distrito. Pero no lo resuelve 116.000 personas, usuarios, que no son de mi distrito, pero que finalmente como país, como legisladores, ¿qué respuesta le estamos dando? Porque estamos encerrando, estamos encapsulando a 116.000 consumidores que no van a tener respuesta ni solución. Y yo me quiero quedar, desde el punto de vista institucional, con lo que dijo el propio señor Contralor aquí. Y en ese sentido, yo creo que, y por eso hoy día, antes de iniciar la sesión, cuando tuvimos la cuenta, pedí, así fue acordado, que la Biblioteca del Congreso pudiera también enviarnos una opinión. Y eso es clave, porque la Biblioteca del Congreso, muy bien lo sabe el diputado Mulet por su intermedio, obra como complemento a la labor legislativa entre el Senado y la Cámara. Y puede también ver, efectivamente, yo reconozco, yo estaba el periodo pasado cuando fue este gol de media cancha del Poder Ejecutivo, y lo digo con sus letras, así como fue del señor ministro de Energía de aquella época, en donde nos dicen, por favor, rápidamente, y venía efectivamente por la unanimidad, y nosotros, haciendo buena fe de los comités del Senado, en las bancadas acá, aprobamos rápidamente el tema, y esa situación hoy día debe resolverse, pero yo creo personalmente que no se resuelve. A lo mejor para mi distrito me quedo muy tranquilo diciéndole, señores, estamos aprobados con esto, y esto a usted no le afecta en nada. Pero yo creo que hay que hacer las cosas medianamente responsables desde el punto de vista legislativo. Y no por mucho madrugar se merece más temprano, no sacamos nada con despachar esta ley al Senado, si es que esta ley como está, va a perjudicar, va a encapsular a 116.000 usuarios, que no son de mi distrito, vuelvo a insistir, pero son del país y finalmente nosotros tenemos que legislar con ese sentido. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Pablo Vidal. Sí, yo solo quisiera agregar que encuentro completamente legítima la opinión del diputado Mulet, pero es una opinión nomás, una opinión más a la que podemos tener otro. Y yo lo que quiero recordar es que ese día en la sala todos los miembros de esta comisión estábamos de acuerdo con que el proyecto se despachara en los términos en que se despachó de la comisión. O sea, al menos le diría al diputado Mulet, por su intermedio, presidenta, de que no fue ninguno de los miembros de esta comisión el que intentó trancar la pelota o dilatar el tema. Fue un reparo que levantaron parlamentarios miembros de otras comisiones, como el diputado Hugo Gutiérrez, los que levantaron una interpretación que hasta el día de hoy no logra hacer del todo sentido a los miembros de esta comisión, pero en la cual, de buena fe, hemos tratado de recabar más opiniones lo más objetivas posible, entre ellas la del Contralor, para tratar de asegurarnos de que lo que estamos tratando de lograr se logre de manera efectiva. Entonces, al menos yo no tengo interés en dilatar esto, que salga lo antes posible. Pero si requiere 2 semanas más, 2 sesiones más o 4, si es que tenemos que sesionar los lunes, hagámoslo, despachémoslo pronto. Pero, insisto, el espíritu que ha tenido esta comisión respecto a este proyecto ha sido bastante unánime. Recordemos que la iniciativa es del diputado Gaona, con el diputado Daniel Núñez. No es una iniciativa del Frente Amplio, no es una iniciativa del Partido Socialista. Y aún así todos hemos entendido que era una buena iniciativa y que el Senado la deformó y que el Ejecutivo nos metió un golazo. Y ahora estamos tratando de arreglar el problema y tenemos 116.000 personas que con esta indicación no quedan resueltas. Entonces, démosle la última vuelta. Si al final de esto no llegamos a nada mejor, bueno, quizás esto es lo mejor que se puede lograr. Pero no creo que estemos perdiendo el tiempo al hacer el doble chequeo y asegurarnos de no volver a cometer el mismo error que se cometió en enero del año pasado. ¿Hay alguna otra palabra? Diputado Mulet. Yo, sin pretender seguir la polémica, que de todas maneras es válida y entretenida, yo creo que se confunden los planes y voy a insistir. Yo creo que es urgente determinar y fijar en la norma permanente de la ley eléctrica que los medidores y empalme como regla general son de los usuarios, como principio, o al revés, porque se puso de otra manera, que el medidor y empalme no forma parte de la red eléctrica, que fue lo que metieron en el Senado. Eso como principio. Eso es lo que tenemos que resolver y eso es lo que a mí me apura. El otro tema es el enreo que se armó con los cambios de medidores adelantados, con todo lo que es otro tema. Es de otra naturaleza. Puede ir en otro proyecto de ley. Todavía ni siquiera sabemos cuál es el acuerdo que usted quiere preguntarle a las empresas, este entendimiento, compromiso voluntario que hicieron las empresas para devolver las plata. Hay problemas con el decreto tarifario, que tiene que modificarse, entiendo yo, para arreglar los temas de la tarifa, digamos, y descontar los cambios que no hicieron, que están en el supuesto de la tarifa
¿Ah? O van a ser, digamos, claro, o las empresas voluntariamente van a hacer, digamos, van a cobrar menos porque entiendo que lo podrían hacer, etcétera, digamos. Pero eso es otro capítulo de cosas. Lo que creo que es importante resolver el principio, que fue lo que se alteró, y que es donde está el negocio, Presidenta. El negocio de las empresas distribuidoras y el negocio en el que creo que yo, y repito, al menos con responsabilidad culposa, a mi juicio, de parte del Ejecutivo de la época, es haber traspasado por disposición legal, sin haberse discutido en este Congreso, el dominio de los empalmes medidores a la red, hacerlo parte de la red de distribución de energía eléctrica. Ese principio hay que devolverlo. Y el artículo y la ley como salió, arregla eso. El otro problema, no sé si lo vamos a resolver. Nosotros, yo creo que no lo podemos resolver. De hecho, no ha podido ni siquiera resolverlo el Ejecutivo. Estamos todavía con el decreto, cómo se va a rebajar la plata y todo ese enredo, que es de orden reglamentario, es de orden técnico, pero el principio es lo que me preocupa. Y obviamente hay quienes pueden estar de acuerdo en que sea de las compañías eléctricas, digamos, yo también cedo en ese aspecto, pero yo entiendo que nunca estuvo la voluntad del Congreso entregarles gratis, por eso tiene un valor económico. Como está claro, digamos, que tiene un valor económico, como el propio Comisión Nacional de Energía lo valorizó en 1.300 y tantos millones de dólares que le extienden el negocio por poner los medidores. Un negocio legítimo, lícito, todo lo que se quiera, pero que no era de ellos. Claro. Entonces, son dos cosas diferentes. Por eso que yo insisto en la perspectiva, pues son dos cosas distintas. Lo otro se requiere voluntad del Ejecutivo, de las empresas y no sé si del legislador para arreglarlo. Sí. Pero el principio es el que a mí por lo menos me preocupa. Sí, de hecho algo similar señalaba el Contralor y de hecho yo comparto, creo que ahí es donde tenemos que nosotros meter mano. Una de las cosas de lo que nos gustaría preguntarnos a las empresas distribuidoras es qué es lo que pasa con la tarifa. No sé si me explico, diputado Mulet, pero en estricto rigor nosotros podemos resolver el tema de la propiedad. Pero lo que hoy día está pasando es que todos los chilenos en su tarifa está incluido el cambio del medidor. Entonces, sería genial que las empresas nos señalaran que existe realmente un compromiso formal que se hizo entre el Ejecutivo y las empresas distribuidoras de que no se está haciendo ese cobro. Porque, sería bien irrisorio de que nosotros hiciéramos el cambio de propiedad, que yo entiendo al punto que usted va, que es el negocio y es lo que malamente se generó en esa ley en particular y que benefició sin duda alguna con creces a las empresas distribuidoras, pero lo que nosotros queremos también dar una señal potente a los usuarios. Y los usuarios hoy día están siendo perjudicados por el cambio del medidor y que se lo están cobrando la tarifa, cosa que solo ha pasado a 116.000 usuarios y a los otros 6 millones no se los han cambiado y aún así le están cobrando. ¿Me explico? Entonces, tenemos ahí, efectivamente, usted tiene razón en señalar de que son dos puntos distintos. Lo dije al principio de mi intervención. Tenemos dos cosas distintas, una es lo que es la propiedad y la tarifa. Pero por eso también queremos saber cuál es la disposición de las empresas. Ahora, a mí me interesaba generar este espacio de una semana que lamentablemente podríamos haberlo resuelto en septiembre, pero como tenemos esta semana distrital, ya porque es el Contralor que nos pidió un plazo prudente, de hecho de unos 10 días, para poder entregar una propuesta. Una propuesta que también sería importante porque en estricto rigor todas las leyes pueden ser cuestionadas y finalmente pueden también recaer en una observación de Contraloría. Entonces, ¿qué mejor garante es hoy día el Contralor General de la República? Entonces, bueno, para concluir, tenemos claridad que vamos a sesionar el próximo 25 de septiembre con respecto a los medidores inteligentes, mociones parlamentarias. Y vamos entonces a invitar a las empresas distribuidoras, a la CNE y a la SEC una vez más. Y la sesión siguiente entendemos de que vendría el Contralor y votaríamos en particular que es 2 artículos, la moción parlamentaria. Entonces vamos a levantar la sesión por haberse cumplido el objeto de esta. Se levanta.